Buenas noches, tengan todos. Me estoy conectando a esta hora porque estaba recibiendo la inducción para conectarme al correo institucional, pero hay una falla allí que el correo no funciona muy bien. Entonces, bueno, tuve que ingresar nuevamente por mi cuenta particular. Buenas noches. Buenas noches, economista. Bueno, Buenas noches, Economy. bue- buenas noches. Le estoy informando que estoy entrando ahorita porque me estaba intentando ingresar al correo institucional, pero no se ha podido. Entonces, a la final tuve que utilizar mi cuenta. Vamos a ver si ahora me envían la conexión, porque no me ha sido fácil conectarme por el correo institucional para que la sección dure las 2 horas. Por eso es que tengo que conectarme por mi cuenta personal, perdón. Bien, voy a pasar la asistencia. ¿Oyeron? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, economista, por mi parte. Bien, gracias. Sandra Arevalo, Presente, economista. ok. Brian Ceballos, Edwin Cualchi, Zoila Escobar, Economista, buenas noches, presente. buenas noches. Ya le iba a poner de asistencia. Yulisa López, Yulisa López, Mary Maldonado, que como que no existe. Kevin Maldonado, Samir Maldonado, María Perugacci, María Presente, Perugacci, economista, buenas tardes. buenas tardes. Franklin Pillamo nos pidió permiso. Erika Quinche, Erika Quinche, Darwin Quispe, Darwin Quispe, Economista, muy buenas noches, presente. buenas noches, buenas tardes. Lady Riera, Lady Riera, Sánchez, Yesenia Sánchez. Aquí está lloviendo muchísimo, aquí en Ibarra es demasiado frío. Dayana Sevilla, Dayana Presente, Sevilla, economista. Buenas tardes. buenas tardes. Usted solamente están presentes, vamos a ver, hoy es 10. Vamos a ver, un segundito. Arévalo, Escobar, Perugachi, Quispe, Quispe y Sevilla. Hay 5 solamente presentes. Ok, bien, pongan atención. ¿Sobre qué hablamos ayer? Sandra, ¿cuál fue la temática de ayer, de anoche? ¿Sobre qué hablamos? Economista, mil disculpas por tema de trabajo, no pude asistir el día de ayer. Ajá, ok. Vamos a ver la señorita Yesenia Sánchez. ¿Sobre qué hablamos ayer, Yesenia? Muy buenas noches, Buenas noches. economista. A ver, ayer hablamos sobre las cualidades de una organización. Ajá, Bueno, eso era lo último, ¿no? Que ajá, las ventajas de la organización. ajá. La También, ventaja, características, miembros del comité.
funciones creo que del al último, comité. sí, y creo que al último vimos la ficha ocupacional. Ajá, exacto. La ficha de los miembros, analizamos las funciones, analizamos la estructura organizacional del, la estructura organizacional de una organización comunitaria. Pero una organización comunitaria debe elaborar proyectos, ¿cierto? Para que pueda recibir recursos y pueda justificarse su acción, ¿sí o no? Sí, Ajá, muy bien. Darwin Quispe, muchas gracias, señorita Sánchez. Darwin Quispe, ¿qué hablamos que es un proyecto, Darwin? ¿A qué nos referimos cuando analizamos qué es un proyecto comunitario? Darwin Quispe. ¿No está? Bien. Ok, compañeros. Eh, bueno, sí, Economista, muy buenas tardes. buenas tardes, señorita de López. Dígame. Eh, no sé si ya pasó lista, pero acabé de llegar. Uf, Sí, le ya va. escribí un mensajito. Sí, le pasa sí, que como, yo también acabé de llegar y de ¿quién economista es y yo? ¿Quién es yo? Yesen- Aparte, Yesenia aparte, Sánchez, ajá, aparte de López, ¿quién más? Yesenia Sánchez, economista. Pasa que ella iba Ajá, recién acababa de entrar y como sí, estaba sí, usted diciendo sí, mi sí nombre. Ajá, contestó. Y sí. López está ahorita justificado. Ok, listo, ya va. Y más nadie, porque el señor Quispe no está y está inasistente. Porque al no contestar, no puedo colocar la asistencia, porque no sé si está o no está, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Bien, pongan atención. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que es un proyecto comunitario. Hay que presentar proyectos comunitarios para que pueda recibir recursos la organización comunitaria. Quiere decir entonces que vamos a ver cuáles son los elementos de esos proyectos comunitarios que debe recibir la organización comunitaria para poder ejecutar las acciones, consolidarse como organización comunitaria. Bien, voy a hacer presentación de las láminas. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? Sí, Sí, economista. economista. Bien. Entonces la clase de hoy va a referirse acerca de qué es un proyecto comunitario. ¿Por qué razones las organizaciones comunitarias, todo tipo de organización que está contemplada en la ley orgánica de Economía Popular y Solidaria, contempla que debe presentarse proyectos? Por ejemplo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria solicitan a las organizaciones comunitarias que presenten proyectos para ejecutar, para poder recibir asesoría y financiamiento. Entonces, vamos a ver en qué consiste ese proyecto comunitario. Vamos a definir, como lo hicimos ayer, que un proyecto no es más que una serie de actividades que se ejecutan paso a paso con el propósito de resolver problemas de cualquier índole. Eso es en forma general lo que es un proyecto, un plan de acción o conjunto de actividades que se ejecutan paso a paso con el propósito de poder resolver problemas específicos a través del logro de objetivos. Entonces, podemos establecer también que un proyecto, como lo dijimos ayer, es un plan de trabajo. Por ejemplo, si una organización comunitaria piensa crear un centro de formación para jóvenes, existe la idea, esa es una idea. Por lo tanto, tendrá que presentar propuestas, objetivos, causas, consecuencias, metodología para poder llevar a cabo esa acción. Quiere decir que lo importante es convertir esa idea en un proyecto comunitario para poder desarrollar las diferentes preguntas que pueden acontecer de la comunidad para poder buscar una solución, como lo ven allí. Entonces, aquí vemos un grupo de personas reunidas formulando un proyecto para poder recibir financiación, capacitación y asesoramiento de los organismos involucrados. ¿Cuáles organismos? La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Ahora, un proyecto tiene muchas partes y esas partes van a dar respuesta a una serie de preguntas. Por ejemplo, el nombre del proyecto es el título del proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, le damos respuesta a la pregunta ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué vamos a ejecutar? ¿Cómo lo vamos a resolver el problema o la necesidad? La fundamentación es el por qué se va a llevar a cabo ese proyecto. Por lo tanto, la organización comunitaria deberá hacer un diagnóstico de la situación problemática y buscar la forma en que se solucionaría ese problema comunitario. Eso es la fundamentación. También se le llama justificación, el por qué se va a llevar a cabo un proyecto en esa área o en esa comunidad. Otra pregunta que le debemos dar respuesta es el para qué, y eso contempla los objetivos que van a solucionar el proyecto. ¿Y qué son los objetivos? Los logros que se quieren llevar a cabo para obtener resultados. Esos objetivos van a ser tanto generales como específicos. Recuerden ustedes que un objetivo específico va a lograr que se lleve a cabo un objetivo general. Entonces, estaremos dando la respuesta al para qué voy a hacer el proyecto. Sin embargo, ese proyecto que tiene una fundamentación, que tiene un título, que tiene sus objetivos, debe ser focalizado a nivel territorial. Entonces le daremos respuesta al dónde, que será la localización geográfica, ciudad, localidad, barrio o ciudadela, por decir algo. Otra pregunta que debemos dar respuesta es al cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr solucionar la problemática a través de los objetivos que se traza en la organización comunitaria? A través de un listado de actividades. Ese listado de actividades van a ser las acciones a ejecutar para resolver el problema. Y es decir, será la forma de cómo se va a concretar el proyecto, cómo se va a visualizar el proyecto. Y por supuesto, un proyecto que es llevado a cabo por una serie de personas que conforman la organización comunitaria van a ser los responsables. ¿Quiénes van a ser los responsables? El coordinador, el vicecoordinador, el administrador o el presidente o la secretaria, entre todos van a formar esa organización comunitaria. Por lo tanto, estas personas son las que realizan las actividades. ¿Cuándo? Los plazos. El cuándo se refiere al tiempo. ¿En qué tiempo se va a llevar a cabo ese proyecto? ¿Verdad? O los pasos que se van a dar. Puede ser meses, días, años, bimestres, semestres. Y ese proyecto va a tener un inicio y va a tener una finalización que va a ser notificada. Y finalmente el cuánto. ¿Cuánto hay que invertir para llevar a cabo ese proyecto? ¿Okay? Sería el presupuesto, un listado de rubros o de cuentas que van a contemplar los gastos que se va a llevar a cabo en ese proyecto. Por ejemplo, la Superintendencia de Protección, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria va a financiar el proyecto de ayuda a madres solteras con $5,000. Entonces, ¿cómo se van a gastar esos $5,000? Capacitación, materiales, equipos, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros. Entonces, si le damos respuesta a esta pregunta, el qué, el por qué, para qué, dónde, cómo, quiénes, cuándo y cuánto, estaremos en presencia de la ejecución de un proyecto comunitario. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No oigo. Ninguna. Está. No. Bien, gracias. Entonces, vamos a ver cada una de estas partes, cómo se desarrolla con un proyecto modelo que les traje de ejemplo. Entonces, fíjense, hablemos mucho entonces que un proyecto comunitario es una serie de actividades ordenadas que llevan una misma dirección. Esas actividades van a estar contempladas o sustentadas en objetivos, un objetivo general y un objetivo específico. Va a contemplarse en un tiempo de ejecución a través del manejo de recursos financieros, materiales, humanos, incluso hasta tecnológicos. Por lo tanto, todo proyecto comunitario está dirigido para resolver problemas comunitarios. Ese es el fin
tu proyecto comunitario. Ahora, al analizar el concepto de proyecto comunitario, quiere decir que se va a lograr un objetivo y se van a obtener resultados. Por lo tanto, todas las actividades deben ser consensuadas, deben ser dirigidas, revisadas, aprobadas por el equipo de trabajo. Porque no pueden ir unos miembros del equipo de trabajo al norte y otros miembros al sur. Todos deben ir en una misma dirección con el propósito de resolver problemas comunitarios. Ese es el fin del proyecto comunitario. Aquí vemos al Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Quién dijo miedo? Vamos a hacer un proyecto. Es decir, que el Señor está arrestiado a ayudar a la comunidad a poder solventar la problemática existente, X problemática. Ahora, todo proyecto, como le decía anteriormente, está sustentado en objetivos. Y el objetivo es la meta que quiero alcanzar, los resultados que quiero alcanzar, los logros de poder solucionar esa problemática. Por lo tanto, habrá que hacer una lista de actividades para cumplir esa meta. Pero también debo contar con recursos financieros, materiales, humanos, para poder lograr mi objetivo de solucionar el problema. Y que ese proyecto va a ser ejecutado en tiempo, ya sea meses, días, semanas, años. ¿Por qué? Porque los problemas no se resuelven por sí solos. Es un trabajo duro, es un trabajo muy arduo. Entonces, es allí donde la organización comunitaria empieza a elaborar el proyecto con la participación no solamente de los miembros de la organización comunitaria, sino también con la anuencia y la participación de toda la comunidad, oyendo sus opiniones, oyendo sus sugerencias de mujeres, de hombres, de personas ancianas que tienen una mayor vida, mucho tiempo de vida en esa comunidad. Quiere decir que no se va a escoger un grupo en particular, sino que toda la comunidad pueda aportar ideas para solucionar. Y de esa forma se podría estar en presencia de logros de objetivos comunitarios. Es así como se logra un proyecto exitoso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien, entonces, ¿cómo se empieza a planificar un proyecto? Un proyecto tiene 5 etapas o pasos. El primero, por supuesto, es detectar el problema o definir el problema o identificar la solución, la situación problemática en consenso con todos los miembros de la comunidad. Se convoca a una reunión comunitaria y se plantea el problema y se oye la opinión de toda la comunidad. Sería el primer paso. El segundo paso es hacer una lluvia de ideas en un papelógrafo de manera que se puedan oír las diferentes soluciones que aporta la comunidad en su beneficio. Se selecciona la mejor alternativa de solución. Van a haber muchas soluciones, pero quizás todas no son viables. Habrán unas que son más viables que otras. Entonces, con la dirigencia de la organización comunitaria, se va a escoger aquella solución que sea viable económicamente, socialmente y financieramente y que dé una respuesta inmediata a esa situación problemática. Por supuesto, en el caso del Ecuador, es muy importante tomar en cuenta la cosmovisión indígena de la problemática comunitaria, porque Ecuador como país laico está sujeto a los derechos de las 14 nacionalidades y los 8 pueblos indígenas. Hay que tomarlos en cuenta ellos también. El cuarto paso es la definición de objetivos a lograrse. ¿Qué objetivos quiero yo lograr para poder solucionar ese problema? Estos 4 primeros pasos son muy sencillos y se pueden trabajar a través de matrices, ¿ok? Como la que vimos ayer, donde se va a aportar información. Y finalmente, diseñar en realidad el proyecto comunitario, según o basado en la alternativa seleccionada por toda la comunidad y por los miembros de la organización comunitaria. ¿Alguna duda o pregunta, sí o no? ¿Sí o no? No, economista. No, ninguna. Ok, gracias. Entonces, como les decía anteriormente, los 4 primeros pasos se pueden trabajar con matrices, con cuadros, de una manera muy sencilla porque es solamente buscar la información. Y que esa matriz debe estar al conocimiento de toda la comunidad para que todos opinen, sugieran y conozcan
en cuánto tiempo se va a diseñar el proyecto, quiénes lo van a diseñar y qué problema se va a solucionar. ¿Okay? Ya, ahora, el quinto paso sí es un poco más amplio porque es en sí la propuesta, la presentación del proyecto comunitario a través de los formatos que nos entregue ya sea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, que tenga bien lugar, cualquiera de los dos o cualquiera de esos organismos que va a financiar el proyecto. Y luego se presenta el proyecto. Pero también existen agencias de cooperación internacional que están en el GATT, en el municipio, puede ser ACNUR, puede ser Ala de Colibrí o cualquier organización social que asesore a las comunidades y busque solucionar problemas comunitarios. Entonces, el primer paso, el primer punto, perdón, del quinto paso sería definir el problema. Definir el problema no es al azar decir, aquí hay un problema de alimentación, un problema de niño abandonado, hay que demostrarlo. Entonces, definir el problema significa que entre toda la comunidad se va a poner de acuerdo acerca de cuál es el problema de tanto que existe que está afectando a la comunidad y no la deja vivir en paz a la comunidad. Por lo tanto, esa definición, como le decía anteriormente, no es hacer un listado de necesidades o cosas que nos hacen falta. No es un problema el decir no hay alimentos, no hay profesor, no hay agua potable, no hay alcalde. Eso no es un problema. Un problema es la ausencia de una solución comunitaria. Eso sí es un problema. Y por lo tanto, ese problema va a existir cuando se evidencie que hay un aspecto negativo en la comunidad. Por ejemplo, si sería un problema comunitario, la niñez desnutrida, la niñez maltratada, la niñez abandonada por sus padres, jóvenes analfabetos, la población con parásitos, enfermedades catastróficas. Esos sí son problemas comunitarios. Entonces, un problema sentido que sea por toda la comunidad, como lo demuestra la figura. Bien. Vamos entonces a identificar los problemas y qué proyectos podrían surgir. Por ejemplo, hay problemas y de ese problema pueden surgir proyectos. Por ejemplo, niñez enferma de parásitos. ¿Qué proyecto puede llevarse a cabo? Campaña de desparasitación. Jóvenes desocupados, es el problema. Proyecto, capacitación a jóvenes en manejo de computadora. Como les decía anteriormente, a los jóvenes hay que capacitarlos, hay que motivarlos a que son la esperanza del futuro y por lo tanto hay que formarlos. Otro problema, maridos violentos o maridos agresores. ¿Qué proyecto se puede desarrollar? Campaña contra la violencia doméstica. ¿Dirigida a quién? Principalmente a los maridos o a todo sexo masculino, porque todos van a ser esposos y padres de familia. Otro problema, caminos en mal estado, carreteras en mal estado, viabilidad en mal estado. Proyecto, lastrado de vías, ¿okay? O pavimentación de vías. Entonces, fíjense, como de cada problema surge un proyecto o pueden surgir varios proyectos, no solamente uno, pueden surgir varios proyectos. Aquí vemos un niño, ¿verdad? Lactándose de su madre y porque ellos son la esperanza del futuro. ¿Alguna duda, alguna pregunta cuando de un problema sale la propuesta de un proyecto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien, al final de la clase ustedes van a presentar un pequeño proyecto. Así como hicieron la organización comunitaria, en base a la organización comunitaria van a presentar su proyecto comunitario. Si no hay pregunta, voy a seguir. Bien, aquí se nos presenta el árbol de problemas o la matriz del problema. Siempre va a existir un problema, pero ese problema tiene causas y tiene consecuencias. ¿Cuáles son las causas? El origen del problema. El por qué se produce el problema. Esa causa vamos a colocarla debajo del problema. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Las consecuencias son los aspectos negativos que pueden ocurrir o que podrían seguir agravándose si no se corrige el problema. Por lo tanto, las causas es qué es lo que pasa con el problema, por qué no se consigue una solución. Ahora, las causas vulgarmente pueden parir otras subcausas. Causa 1, subcausa 1. Causa 2, subcausa 2.
causa 3, su causa 3. Asimismo, las consecuencias también pueden parir otra consecuencia mucho más grave. Quiere decir entonces que en esta matriz vamos a detectar el problema, las causas que originaron el problema comunitario y qué consecuencias pueden ocurrir si ese problema comunitario no se soluciona a tiempo. Eso se le llama árbol de problemas o matriz del problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta, sí o no? ¿Sí o no? Economista, en este Dígame. árbol de problema, ¿cuántas causas y consecuencias debería tener No hay como limitaciones, mínimo? no hay límite, todas las que tenga, no hay límite. Pueden haber. Mire, yo hace como 3 años asesoré un proyecto comunitario que tenía el problema tenía 30 causas y 48 consecuencias. ¿Qué tal? Por supuesto, era una matriz inmensa. Por eso es importante definir muy bien el problema y poder detectar qué está causando ese problema, desde cuánto tiempo ese problema existe, de qué forma ese problema cada día está creciendo más. Porque a la medida que el problema crezca más, por supuesto sus consecuencias van a ser mucho más prolongadas en el tiempo y van a ser mucho más graves. Entonces lo importante es detener y afrontar el problema, aunque existan muchas causas, pero lo importante es que no existan tantas consecuencias. El problema es que no derive en tantas consecuencias, pero no hay límite de causas y problemas. ¿Respondí a su pregunta, señorita López? Sí, economista. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces a esta matriz se le conoce como árbol de problemas o matriz del problema. Aquí lo que estamos es analizando, desmembrando ese problema en causas y consecuencias. La causa, por supuesto, es el pasado y la consecuencia van a ser el futuro de no corregirse ese problema. Ahora, esta matriz vamos a verla ahora como un problema real. Fíjense, el problema. Los niños y niñas menores de 12 años de la comunidad de Nuevos Horizontes padecen de desnutrición severa. ¿Ok? Niños y niñas, fíjense que hay dos sexos, menores de 12 años de la comunidad de Nuevos Horizontes que padecen de nutrición severa. Vamos a analizar las causas y luego analizamos las consecuencias. Las causas serían, causa 1, las tierras donde está asentada la comunidad son inadecuadas para los cultivos de productos alimenticios. Pero esa causa 1 tiene otra subcausa. Las tierras comunitarias están contaminadas continuamente. Causa 2. Padres y madres desconocen cómo alimentarse con productos más nutritivos y económicos. ¿Cuál sería la causa 2.1? Sánchez, que no leo bien allí. ¿Qué dice la causa 2.1? A ver, 2.1 me dijo. Sí, la causa Dice, 2.1. en la O su- comunidad Ajá, no se ha implementado un proceso de información sobre la nutrición infantil. exacto. Entonces, fíjense cómo la causa 2 originó a la causa 2.1, porque hay padres que están y madres que están desinformados. Ahora la causa 3 dice, la familia tiene limitados recursos económicos para comprar alimentos nutritivos en el mercado. Esa es la causa 3. Qué dice la subcausa 3.1, señorita Sevilla? Sevilla. Me preocupa que no todos están atentos a la clase. Me preocupa muchísimo. Señorita Sevilla, ¿qué dice la causa 3.1? Vamos a Ya, colocarle en las... Ah, dígame. dice, la comunidad tiene altos índices de migración por la búsqueda de mejores oportunidades de vida. No. La subcausa 3.1. Abajo. En la comunidad existen En escasas la comunidad fuentes de existen trabajo. escasas. No. En la comunidad existen
causas, escasas fuentes de trabajo no remuneradas. Entonces, fíjense cómo cada causa origina o originó en el pasado una subcausa. Ahora, de no corregirse ese problema de niños y niñas de menores de 12 años que padecen nutrición severa, ¿cuáles serían las consecuencias a futuro? Consecuencia 1. La seguridad alimentaria de la comunidad tiene fuertes limitaciones, pero esa consecuencia va a derivar en otra. En la 1.1, la comunidad es vulnerable frente a otras enfermedades producidas por la contaminación. ¿Okay? Otra consecuencia, consecuencia 2. Los niños y niñas consumen alimentos con pocos nutrientes. Esa consecuencia 2 originará otra consecuencia 2.1. La desnutrición en la comunidad se convierte en una enfermedad endémica permanente. Y otra consecuencia sería, niños y niñas crecen sin oportunidad para el desarrollo exitoso. Eso, por supuesto, va a generarse en niños famélicos, niños raquíticos, niños cabezones, niños ojones. ¿Y cuál sería la consecuencia 3.1? La comunidad tiene altos índices de migración por la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Quiere decir que los padres, viendo esa situación, emigran a otras comunidades. Entonces, fíjense cómo ese problema tiene una serie de causas que lo originaron, pero si no se corrige a tiempo, va a originar una serie de consecuencias y sus consecuencias. Entonces, ya con este ejemplo, acabamos de ver cómo un problema es grave en la comunidad si no se corrige a tiempo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Economista, Dígame. disculpe, el árbol de problemas lo podemos realizar así, tal y cual como lo está indicando, o lo podemos realizar Claro, de otra. sí, sí, ese es el formato, por supuesto, ese es el esquema o el formato, eso es cierto. Ya. Ese es solamente un ejemplo, ¿oyó? Ese es un ejemplo. Pero sí podríamos basarnos en este, ¿verdad? Claro, por supuesto, sí, este es el modelo. Por eso le traje un modelo de un proyecto que está afectando a muchas comunidades. Este es un proyecto que no solamente afecta a la comunidad de Nuevos Horizontes en el sur de Ecuador, afecta a muchas comunidades, pero le sirve de guía. Claro, no es que todos van a ser un proyecto de niños y niñas de 12 años de nutrición severa. Habrán otros proyectos que ustedes como organización comunitaria van a desarrollar. Bien. Entonces, luego de que vimos el árbol de objetivos con sus problemas, sus causas y sus consecuencias, vamos a definirlo. Un árbol de objetivos consiste en describir la situación futura de esa comunidad que pretende alcanzar la solución a los problemas. Por lo tanto, es importante identificar claramente las causas y las consecuencias y plasmarle en la matriz de manera que a futuro eso debe convertirse de situación negativa en situaciones positivas. Es decir, transformar esas condiciones de la comunidad negativas en condiciones positivas para esa comunidad, condiciones positivas que van a ser deseadas, añoradas y realizarlas en la práctica. Entonces, de las causas negativas podemos transformarlas en objetivos positivos. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Por ejemplo, causa negativa. Tomamos una de las causas. Por ejemplo, las tierras donde está asentada la comunidad son inadecuadas para cultivar productos alimenticios. Esa es la causa negativa. Pero ¿cómo podemos mejorar y convertir esa causa en un objetivo a una situación futura? Las comunidades cuentan con tierras adecuadas para el cultivo de productos alimenticios. ¿Ve? Primero, lo importante es que tienen tierras, ¿verdad? Y tienen tierras que son adecuadas. ¿Ok? Tienen tierras que son adecuadas. Lo que es inadecuado es la capacitación o la formación. Sin embargo, esa comunidad debe aprovechar que tiene ese recurso natural para poder cultivar productos alimenticios por medio de la capacitación. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, economista. Ok. No, Entonces, economista. fíjense, con una causa negativa la convertimos en un objetivo positivo o una situación futura. Entonces, aquí vemos el árbol de los objetivos. Fíjense aquí, aquí vamos a analizar
Aquí ya no vamos a ver las causas y las consecuencias del problema. Aquí vamos a ver objetivos y resultados. En la parte de abajo van a estar los objetivos específicos y en la parte de arriba van a estar los resultados que se lograron cuando se convirtió las consecuencias en resultados. Por ejemplo, el objetivo sería contribuir con la erradicación de la desnutrición severa que afecta a los niños y niñas menores de 12 años de la comunidad Nuevos Horizontes. Ese es lo que quiero lograr como organización comunitaria, el objetivo general. Ahora, ¿cuáles serán los objetivos específicos? ¿O cuáles van a ser los objetivos que me van a ayudar a mí a lograr ese gran objetivo general? 1. Mejorar la productividad de las tierras que pertenecen a la comunidad. Otro, exigir al Estado la limpieza de las tierras comunitarias que han sido contaminadas por derrames de petróleo, sobre todo en la zona oriental del país, en la zona amazónica de Ecuador. Otro objetivo específico, capacitar a padres y madres sobre el consumo de alimentos nutritivos y económicos. Implementar una campaña informativa sobre nutrición infantil. Fíjense cómo las causas las convertimos en objetivos específicos positivos. Eso fue lo que hicimos. O sea, causa 1, causa 2, causa 3, su causa 1.1, 2.1 y 3.1, las convertimos en objetivos específicos. Otro, implementar el programa de economía doméstica y manejo del presupuesto familiar, desarrollar proyectos productivos que generen fuentes de trabajo remuneradas. Esos van a ser los objetivos específicos para lograr el objetivo general. Ahora, ¿cuáles serían los resultados? ¿Ve? Las consecuencias se convierten en resultados a futuro. Quiere decir que esas consecuencias hay que evitarlas. ¿Y cómo las evitamos? Con resultados. Entonces, ¿cuáles serían los resultados si llevamos a cabo el objetivo general y específicos? La seguridad alimentaria de la comunidad está garantizada en un 40%. La comunidad fortalece sus defensas frente a las enfermedades producidas por la contaminación. Los niños y niñas mejoran su nutrición en un 50% con el consumo de alimentos nutritivos. La desnutrición en la comunidad es revertida en un 50% y deja de ser una enfermedad endémica. Y finalmente, los niños y niñas aumentan sus oportunidades de desarrollo personal en un 25% y la comunidad disminuye la migración interna en un 60%. ¿Qué hicimos? Convertimos estas causas y sus causas, las convertimos en objetivos específicos que están debajo del objetivo general, ¿verdad? El problema lo convertimos en lo que queremos lograr, en un objetivo general, que es contribuir en la erradicación de la desnutrición severa que afecta a los niños y niñas menores de 12 años en la comunidad de Nuevos Horizontes. ¿Y qué hicimos con las posibles consecuencias que puede acarrear ese problema? Las convertimos de situación negativa a positiva, las convertimos en resultados. Estos son los resultados que esperamos del proyecto. Entonces, de esa forma, contribuimos a convertir aspectos negativos del árbol de objetivos en aspectos positivos del mismo árbol. Quiere decir que, ¿qué hicimos? Analizamos la matriz y nos dimos cuenta de que nuestro proyecto es viable. El proyecto se puede ejecutar. Es un proyecto, por supuesto, que es complejo, pero necesitamos la colaboración de toda la comunidad y, por lo tanto, para eso fue elegida la organización comunitaria. Quiere decir que lo que hicimos fue convertir una